Capítulo 13. Wells. Wells levantó la vista para mirar el firmamento tachonado de estrellas. Jamás había imaginado que sentiría tal añoranza al contemplar la escena a cientos de kilómetros de su hogar. Era inquietante ver la luna tan pequeña y sosa, como levantarte una mañana y descubrir que el rostro de tus familiares se había difuminado. A su alrededor, sentados en torno a la hoguera, sus compañeros rezongaban. Llevaban menos de una semana en la tierra, y las porciones de alimento habían menguado de un modo crítico. La falta de medicinas era preocupante, pero hoy por hoy el problema más urgente era el de la alimentación. O bien la colonia había calculado mal las provisiones, o bien Graham y sus amigos habían acaparado más de lo que Wells había advertido. En cualquier caso, los efectos de la escasez empezaban ya a pasarles factura, y no estaba pensando solo en las mejillas chupadas. El hambre que reflejaba en los ojos de sus compañeros lo aterrorizaba. No debió olvidar que todos habían sido confinados por alguna razón, que hasta el último de los chicos y chicas que lo rodeaban había puesto en peligro la colonia de un modo u otro. Wells más que nadie. En aquel momento, Clark salió de la enfermería y se dirigió hacia la hoguera, inspeccionando la zona en busca de un sitio libre. No había nadie sentado junto a Wells, pero la mirada de la chica resbaló sobre él. Se sentó junto a Octavia, que reposaba con la pierna estirada. Wells suspiró y echó un vistazo a los alrededores. El reflejo de las llamas bailaba sobre las siluetas oscuras de las tres estructuras principales. El hospital de campaña, una tienda que hacía las veces de almacén, y la favorita de Wells, un dique para recoger un agua en caso de que lloviera. Como mínimo, el campamento no había resultado un completo desastre. El padre de Wells se quedaría pasmado cuando se reuniese con ellos en la tierra. Eso si alguna vez se reunía con ellos. Cada día que pasaba le costaba más convencerse de que su padre estaba bien, de que la herida de bala era solo superficial. Se le encogió el pecho al imaginar a su padre aferrado a duras penas a la vida en una cama de hospital, o, lo que era peor, su cadáver flotando en el espacio. Las palabras del canciller aún resonaban en sus oídos. Si hay alguien capaz de sacar adelante esta misión eres tú. Tras toda una vida presionando a Wells para que trabajara más y mejor, el chico se preguntaba si no habría sido aquella la última orden que su padre llegaría a pronunciar. Sonó un extraño ruido procedente del bosque. Wells se irguió, aguzando todos los sentidos. Se oyó un crujido, seguido de un murmullo. Los rumores que se elevaban alrededor de la hoguera se convirtieron en gritos contenidos cuando una figura surgió de entre las sombras, mitad humana y mitad animal, como algo salido de los antiguos mitos. Wells se puso en pie. Justo entonces la criatura se perfiló contra la luz del claro. Bellamy caminaba con una pieza de caza echada sobre los hombros, dejando un reguero de sangre a su paso. Un ciervo. Los ojos de Wells recorrieron el animal sin vida. Distinguió el suave pelaje pardo, las esbeltas patas, las delicadas orejas en punta. Conforme Bellamy avanzaba, la cabeza exánime del ciervo se balanceaba delante y atrás, sin llegar a trazar el arco completo porque chocaba contra algo más. Era una segunda cabeza, que oscilaba al extremo de otro esbelto cuello. El ciervo tenía dos cabezas. Wells se quedó de piedra mientras todos sus compañeros se ponían en pie. Algunos avanzaron un paso para ver mejor, otros retrocedieron horrorizados. ¿Es seguro?, preguntó una chica. Sí. La voz de Clark surgió de entre las sombras. Poco después, su forma se internó en el anillo de luz. La radiación debió de provocar mutaciones en el material genético hace cientos de años, pero hoy por hoy ya no debería quedar rastro de contaminación. Todo el mundo guardó silencio mientras la chica tendía la mano para acariciar la piel del animal. Nunca había estado tan bella como en aquel momento, de pie bajo los rayos de la luna. Clark se volvió a mirar a Bellamy con una sonrisa que retorció las entrañas de Wells. No vamos a morir de hambre. A continuación, Clark dijo algo que Wells no distinguió. Vio que Bellamy asentía. El hijo del canciller exhaló un suspiro tratando de ahogar el resentimiento. Respiró profundamente otra vez antes de echar a andar hacia Bellamy y Clark. Ella se crispó al verlo, pero Wells clavó la mirada en Bellamy, impertérrito. Gracias, dijo Wells. Esto alcanzará para alimentar a mucha gente. Mirándolo con desconfianza, Bellamy cambió de postura. Lo digo en serio, le aseguró Wells. Gracias. Por fin, Bellamy asintió. Wells regresó a su lugar junto al fuego. Los otros dos se quedaron hablando en tono quedo, con las cabezas muy juntas.
El observatorio estaba desierto. Mirando el inconmensurable océano de estrellas, a Wells no le costaba imaginar que eran los dos únicos seres vivos de todo el universo. Estrechó con más fuerza los hombros de Clark, que recostó la cabeza en su pecho y suspiró. Cuando el aire abandonó su cuerpo, se acurrucó aún más contra él, como dispuesta a dejar que Wells respirase por los dos. ¿Qué tal te ha ido hoy? Bien, repuso Wells, sin saber muy bien por qué se molestaba en mentir, teniendo a Clark pegada contra su pecho. Ella interpretaba los latidos de su corazón como si fueran código Morse. ¿Qué te pasa? Le preguntó con una sombra de preocupación en los grandes ojos verdes. El entrenamiento para convertirse en oficial requería que realizase viajes periódicos a Walden y a Arcadia para observar a los guardias en acción. Aquel día los había visto aprender a una mujer que había llevado adelante un embarazo no registrado. No había la menor posibilidad de indulgencia. Sería confinada hasta que diera a luz. El niño pasaría a la tutela del consejo y la madre sería ejecutada. La ley era implacable en estos casos, aunque necesaria. La nave solo podía admitir un número determinado de pasajeros, y si alguien rompía el delicado equilibrio, la humanidad al completo corría peligro. A pesar de todo, no podía apartar de su pensamiento el terror que reflejaban los ojos de la mujer cuando los guardias se la habían llevado a rastras. Por raro que fuese, había sido su padre quien le había ayudado a entender el significado de lo que había visto. Aquella noche, a la hora de la cena, se había dado cuenta de que a su hijo le pasaba algo, y Wells le había relatado el incidente, tratando de adoptar un tono marcial y distante. Sin embargo, el canciller había leído entre líneas, y, con un gesto poco frecuente en él, había tendido la mano para posarla sobre la de su hijo. Lo que hacemos no es fácil, le dijo, pero sí crucial. No podemos dejar que los sentimientos nos impidan cumplir con nuestro deber, mantener con vida a la raza humana. Deja que lo adivine, dijo Clark, interrumpiendo sus pensamientos. ¿Has arrestado a algún genio loco por robar libros de la biblioteca? Pues no. Wells le recogió un mechón de pelo detrás de la oreja. Sigue en activo. Ahora mismo están creando un cuerpo especial para atraparla. Ella sonrió, y las motas doradas de sus ojos titilaron. Wells no podía imaginar un color más bello. Devolvió la atención a la enorme ventana. Aquella noche, las nubes que rodeaban la tierra no parecían un sudario. Le recordaban más bien a una manta normal y corriente. El planeta no había muerto, solo se había sumido en un sueño encantado hasta que llegara el momento de volver a arropar a la humanidad en su seno. ¿En qué piensas? Le preguntó Clark. ¿En tu madre? No, dijo él despacio. En realidad, no. Con gesto distraído, Wells le cogió un rizo y se lo enrolló al dedo. Luego volvió a dejarlo caer en el hombro de Clark. Aunque supongo que en cierto sentido siempre estoy pensando en ella. Le costaba creer que de verdad se hubiese ido. Solo quiero estar seguro de que se siente orgullosa de mí, allá donde esté. Prosiguió. Con un estremecimiento devolvió la vista a las estrellas. Clark le apretó la mano para transmitirle su apoyo. Pues claro que está orgullosa de ti. Cualquier madre estaría orgullosa de un hijo como tú. Wells se volvió a mirarla con una sonrisa. ¿Solo una madre? Supongo que podemos incluir a los abuelos también. Asintió ella con solemnidad, pero soltó una risita cuando él le palmeó el hombro haciéndoselo ofendido. Me gustaría que alguien más se sintiera orgullosa de mí. Clark enarcó una ceja. Pues que ande con cuidado, dijo, tendiendo las manos para tomar la cara de Wells, porque no se me da bien compartir. Sonriendo, cerró los ojos y se inclinó hacia ella. Le rozó los labios con un amago de beso antes de desplazar la boca hacia su cuello. A mí tampoco. Le susurró al oído. Clark se estremeció al notar el soplo del aliento. Ella lo atrajo hacia sí, y el contacto disipó la tensión de Wells hasta borrar de su mente aquella jornada y el hecho de que al día siguiente y al otro tendría que afrontar otra igual. La chica que estrechaba entre sus brazos era lo único que le importaba en el mundo. El aroma a ciervo asado era extraño y embriagador. No había carne en la colonia, ni siquiera en Phoenix. Todo el ganado había sido sacrificado a mediados del siglo I. ¿Cómo sabremos cuándo está listo? Le preguntó a Wells una Arcadia llamada Darcy. Cuando la piel empieza a chisporrotear y el interior adquiera un tono rosado. Gritó Bellamy sin volverse a mirarlos. Graham resopló, pero Wells asintió. Creo que tienes razón.
Cuando la carne se enfrió, la cortaron en piezas más pequeñas y procedieron a repartirla. Wells llevó algunos trozos al otro lado del corro y se ocupó de distribuirla entre los allí congregados. Le tendió una pieza a Octavia, que la cogió mirando a Wells. ¿Ya la has probado? Wells negó con la cabeza. Aún no. Pues eso no es justo. Octavia enarcó las cejas. ¿Y si sabe fatal? Él miró a su alrededor. Todo el mundo se la está comiendo. Octavia hizo un mohín. Yo no soy como todo el mundo. Clavó la vista en Wells, como invitándolo a decir algo. Luego sonrió y le acercó la pieza de carne a los labios. Mira, da tú el primer bocado y me dices qué te parece. No, gracias. Repuso Wells. Quiero estar seguro de que todo el mundo... ¡Venga! Octavia soltó una risilla e intentó meterle la carne en la boca. Da un mordisco. Wells echó una vista a su alrededor para asegurarse de que Clark no estaba mirando. No era así. Parecía absorta en una conversación con Bellamy. Volvió a mirar a Octavia. Vale, dijo, cogiéndole la pieza de carne de la mano. A ella le molestó no poder darle de comer, aunque Wells no le hizo caso. Dio un bocado. La piel estaba dura, pero cuando empezó a masticar, la carne desprendió una explosión de sabores distinta a todo cuanto había probado anteriormente. Salada, ahumada y dulzona al mismo tiempo. Masticó un poco más antes de tragar, preparado para que su estómago rechazase aquella sustancia extraña. En cambio, solo notó un gran alivio. Los chicos que ya habían acabado de comer se habían levantado. Ahora pululaban de un lado a otro por el claro, y durante unos minutos, el tuene rumor de su conversación se fundió con el crepitar de las llamas. De repente, unos murmullos confusos se impusieron a todo lo demás. Wells notó un escalofrío en la nuca. Se levantó y se acercó al lugar donde se había congregado un grupo de chicos y chicas, junto al bosque. ¿Qué pasa? Preguntó. Mira. Una de ellas señaló en dirección a los árboles. ¿Qué? Wells escudriñó la oscuridad. Por un instante, pensó que le estaban tomando el pelo, pero entonces algo captó su mirada. Un destello de luz, tan breve que se preguntó si se lo habría imaginado. Un segundo destello siguió al primero, y luego otro, este último algo más arriba. Dio un paso hacia el borde del claro, que ahora estaba inundado de luces, como si unas manos invisibles hubieran decorado la escena para una fiesta. Sus ojos se posaron en la esfera más cercana, una bola brillante que colgaba de la rama más baja de un árbol cercano. Algo se movía en el interior. Un bicho. Era alguna clase de insecto con el cuerpo diminuto y unas delicadas alas desproporcionadamente grandes. La palabra aleteó en los labios de Wells. Mariposa. Algunos de los presentes lo habían seguido. A su lado, contemplaban la escena maravillados. Clark tenía que ver aquello. Wells despegó los ojos y se dio media vuelta, a punto de echar a correr para ir a buscarla, pero ella ya estaba allí. Clark se encontraba a pocos pasos de él, transfigurada. Un leve resplandor le iluminaba las facciones, y aquella expresión tensa y despreocupada que le crispaba los rasgos desde que habían aterrizado había desaparecido de su cara. Dijo Wells con suavidad, temeroso de romper el silencio. Esperaba que Clark frunciera el ceño, que lo hiciera callar o se alejara, pero ella no se marchó. Se quedó donde estaba, contemplando las mariposas de luz. Wells no se atrevió a moverse ni a decir nada más. La chica que creía perdida seguía allí, en alguna parte, y en aquel instante lo supo. Conseguiría que volviera a amarle. Capítulo 14. Bellamy. Bellamy no entendía por qué los antiguos seres humanos se molestaban en drogarse. ¿Qué sentido tenía inyectarse basura en las venas si caminar por el bosque provocaba el mismo efecto? Cada vez que cruzaba el lindero del bosque, algo se transformaba en su interior. Ahora, mientras se alejaba del campamento al romper el alba, de camino a otra partida de caza, inspiró profundamente. Cada vez que lo hacía, su corazón bombeaba con latidos firmes y constantes. Sus órganos adoptaban el pulso de la tierra. Se sentía como si alguien le hubiera pirateado el cerebro y hubiera ajustado sus sentidos a un escenario que ni siquiera sabía que existiese. Y sin embargo, lo mejor era la quietud. En la nave nunca reinaba un silencio absoluto. Siempre se oía un ligero rumor de fondo, el ronroneo de los generadores, el zumbido de las luces,
el eco de unos pasos en los pasillos. La primera vez que se había internado en el bosque, la imposibilidad de callar sus propios pensamientos lo había aterrado, pero cuanto más tiempo pasaba allí, más silenciosa se volvía su mente. Bellamy oteó el terreno, pasando los ojos de las rocas a las zonas húmedas en busca de alguna pista. A diferencia del día anterior, no había rastros que seguir, pero el instituto le dijo que torciera a la derecha y se aventurara aún más en el boscaje, allá donde los árboles eran más frondosos y proyectaban extrañas sombras en la tierra. Si él fuera un animal, sería allí a donde iría. Doblando el brazo por encima del hombro, alcanzó una flecha de su improvisado carcaj. Aunque detestaba verlos morir, su puntería había mejorado mucho y estaba seguro de que los animales no sufrían demasiado. Jamás olvidaría el dolor y el miedo que reflejaron los ojos de aquel primer ciervo cuando agonizaba en el bosque. Además, disparar a un animal no era un crimen tan terrible como algunas de las cosas que habían hecho los demás para acabar allí. Y si bien es verdad que acortaba los días de aquellos animales, Bellamy se consolaba pensando que habían disfrutado de una vida entera en libertad. A los 100 prisioneros les habían prometido lo mismo, pero Bellamy sabía que a él no le concederían ese privilegio, no después de lo que le había hecho al canciller. Si seguía en el campamento cuando aterrizase la próxima nave, lo más probable es que el primero en bajar le disparase allí mismo. Bellamy había acabado con todo aquello, con los castigos, con los controles, con el sistema. No pensaba volver a acatar las reglas de nadie. Estaba harto de tener que luchar por sobrevivir. Tal vez la vida en el bosque no fuera fácil, pero como mínimo Octavia y él serían libres. Extendiendo los brazos a los lados para mantener el equilibrio, medio patinó, medio resbaló pendiente abajo, procurando no hacer ningún ruido que pudiera ahuyentar a los animales. Aterrizó al fondo de la ladera y chapoteó en el barro con sus zarrapastrosas botas. Bellamy hizo una mueca cuando el agua se filtró por los agujeros de las suelas. Iba a ser muy engorroso volver andando al campamento con los calcetines mojados, algo que sabía por propia experiencia. No entendía por qué no mencionaban eso en ninguno de los libros que había leído. ¿Qué sentido tenía aprender a construir una trampa a base de enredaderas? ¿O qué plantas emplear para curar quemaduras si no podías andar? Tendió los calcetines en una rama y a continuación hundió los pies en el arroyo. Había subido la temperatura desde que salió del campamento, y el agua fresca le sentó de maravilla. Se arremangó los pantalones hasta las rodillas y se metió un poco más, sonriendo como un bobo al notar cómo el agua se arremolinaba alrededor de sus pantorrillas. Aquella era una de las cosas que más le gustaban de la tierra. El hecho de que algo tan cotidiano como lavarte los pies fuera toda una experiencia. La vegetación no era tan densa junto al arroyo y el sol brillaba con fuerza. De repente, Bellamy sintió un calor insoportable en la cara y en los brazos. Se quitó la camiseta y la arrugó y la tiró a la hierba antes de coger agua con el cuenco de las manos y salpicarse el rostro con ella. Sonrió al descubrir, pasmado, que en realidad el agua tenía sabor. En la nave corrían bromas escatológicas sobre el suministro de agua reciclada y el hecho de que básicamente te estuvieras bebiendo el pis de tu tatarabuelo. Ahora comprendía que siglos de filtraje y purificación habían reducido el agua a un mero grupo de moléculas de hidrógeno y oxígeno. Se agachó y recogió un poco más. Si tuviera que describirla, diría que sabía a una mezcla de tierra y cielo. Y luego le atizaría un puñetazo a cualquiera que se burlara de él por haber hecho un comentario tan cursi. Sonó un crujido en el interior del bosque. Bellamy se dio media vuelta tan de repente que perdió el equilibrio y cayó hacia atrás con un chapoteo. Se puso en pie rápidamente, y notando cómo las piedras y el barro se desplazaban bajo sus pies descalzos, se giró para investigar el origen del sonido. Lo siento, no pretendía asustarte. Bellamy se echó el pelo hacia atrás y vio a Clark plantada en la hierba. Le inquietaba ver a otra persona en el bosque que había llegado a considerar de su exclusiva pertenencia. Intentó sentirse irritado, pero renunció. No podías esperar hasta la tarde, ¿eh? Le preguntó a Clark, caminando hacia la orilla. Clark se ruborizó. Necesitamos las medicinas, dijo, apartando la vista del pecho desnudo. Era tan dura la mayor parte del tiempo que uno tendía a olvidar que había crecido en un mundo de conciertos de lujo y conferencias. Sonriendo, Bellamy sacudió la cabeza, provocando una ducha de gotas plateadas. ¡Eh! Gritó Clark, saltando hacia atrás para no mojarse. Aún no hemos analizado ese arroyo, el agua podría ser tóxica.
¿Desde cuándo nuestra implacable cirujana se ha vuelto tan finolis? Bellamy se sentó en una zona de hierba bañada por el sol y dio unas palmadas en el suelo para invitar a Clark a hacer lo mismo. ¿Finolis? Clark se dejó caer al suelo con un bufido. Pero si ayer por la noche apenas podía sostener el cuchillo, de tanto que te temblaba la mano. Que yo maté al ciervo. Creo que estuve a la altura, además. Siguió diciendo mientras se tendía de espaldas sobre la hierba. Eres tú la que tiene práctica rajando cuerpos. La verdad es que no. Bellamy recostó la cabeza en las manos y dejó que el sol le bañara la cara. Suspiró cuando los rayos le caldearon la piel. Se sentía casi tan bien como cuando compartía la cama con alguna chica. Puede que mejor, porque el sol nunca le preguntaría en qué estaba pensando. No quería insultarte, dijo alargando las palabras. Un agradable sopor se iba adueñando de su cuerpo. Ya sé que eres médico, no una carnicera. No, me refiero a que me confinaron antes de que pudiera acabar las prácticas. La sombra de tristeza que proyectó la voz de Clark resonó de un modo extraño en su pecho. Bellamy esbozó una sonrisa apagada. Bueno, pues para ser un matasanos, estás haciendo un gran trabajo. Ella lo miró fijamente, y por un momento, Bellamy temió haberla ofendido. Pero Clark asintió y se levantó. Tienes razón, dijo, y por eso tenemos que encontrar los medicamentos. Vamos. El chico se incorporó con un gemido. Se puso los zapatos y los calcetines, y se echó la camiseta al hombro. Te aconsejo que te pongas eso. ¿Por qué? ¿Temes no ser capaz de controlarte? Porque si te preocupa mi integridad, debo decirte que no soy... Lo que quiero decir, lo interrumpió ella con una sonrisilla. Es que por aquí hay plantas venenosas que podrían provocarte erupciones purulentas en esa espalda tan bonita que tienes. Bellamy se encogió de hombros. Eso será problema tuyo, doctora. Me arriesgaré. Clark se rió por primera vez. Bellamy estaba seguro, desde que había llegado a la Tierra. Experimentó un orgullo momentáneo al saberse responsable del acontecimiento. Vale, dijo en tono alegre. Se pasó la camiseta por la cabeza y sonrió para sí al sorprender la mirada de Clark en su abdomen. Los restos del accidente están en dirección oeste, vamos allá. Echó a andar cuesta arriba y se volvió a mirar a Clark, rumbo a la puesta del sol. Ella correteó unos pasos para alcanzarlo. ¿Has aprendido todo esto tú solo? Supongo. Hay muchos textos sobre geografía terrestre en Walden. No lo dijo en el tono de puya que solía adoptar cuando hablaba con Wells o con Graham. Siempre me han interesado esas cosas y cuando supe que planeaban enviar a Octavia a la Tierra... Se interrumpió, sin saber cuánto podía revelar sin correr riesgos. Clark, por su parte, lo miraba como animándole a continuar, con aquellos ojos verdes rebosantes de curiosidad y de algo más que no sabía definir. Supuse que cuanto más supiese, más opciones tendría de mantenerla con vida. Llegaron a la cima de la colina, pero en lugar de dirigirse de vuelta al campamento, Bellamy se internó aún más en los bosques. Los árboles crecían tan juntos que las hojas tapaban casi por completo la luz del sol. Los pocos rayos que se filtraban salpicaban el suelo de manchas doradas. Bellamy sonrió al advertir que Clark los esquivaba, igual que un niño evitaría pisar las líneas al cruzar el puente estelar. Siempre imaginé que el bosque de Sherwood sería algo así, comentó ella en tono reverente. No me extrañaría ver salir a Robin Hood de detrás de un árbol. ¿Robin Hood? Ya sabes. Se detuvo para mirarlo. ¿El príncipe exiliado que robaba medicinas para dárselas a los huérfanos? Bellamy la miró sin comprender. ¿El del arco y las flechas encantados? Ahora que lo pienso, me recuerdas a él, añadió Clark con una sonrisa. Bellamy acarició una rama envuelta en hiedra que rutilaba la pálida luz. No hay costumbre de contar cuentos en Walden, dijo enfurruñado, pero cambió de tono enseguida. Tenemos pocos libros, así que yo inventaba cuentos de hadas para Octavia cuando era pequeña. Su favorito era el de un cubo de basura encantado. Resopló. Hacía lo que podía. Clark volvió a sonreír. Has sido muy valiente siguiéndola hasta aquí. Ya... Bueno, te diría lo mismo, pero tengo la sensación de que no has tenido elección. Ella exhibió el monitor de pulsera, que como al resto de los viajeros le ceñía la muñeca. ¿Cómo lo has adivinado? Estoy seguro de que se lo merecía, dijo Bellamy sonriendo. En vez de reírle la gracia, Clark se dio media vuelta. Bellamy solo pretendía hacer una broma, pero debería haber sabido que no podía hablar por hablar con ella, con ninguno de los que estaban allí, de hecho.
Todos ocultaban algo, y Bellamy más que nadie. Perdona, se disculpó. Lo hacía tan rara vez que en sus labios la palabra perdón sonaba extraña. Encontraremos ese botiquín. ¿Qué contiene, por cierto? De todo. Gasas estériles, analgésicos, antibióticos, cosas que podrían hacer mucho bien a... Se mordió la lengua. A los heridos. Bellamy comprendió que estaba pensando en esa chica con la que pasaba tanto rato, su amiga. Le tienes mucho cariño, ¿verdad? Le ofreció la mano a Clark para ayudarla a salvar un tronco cubierto de musgo, que se interponía en el camino. Es mi mejor amiga, repuso Clark, aceptando la mano tendida. La única persona en la tierra que me conoce de verdad. Sonrió avergonzada, pero Bellamy asintió. Entiendo lo que quieres decir. Octavia era la única persona del mundo que lo conocía realmente, la única, de hecho, que le importaba volver a ver. Pero al ver a Clark allí agachada, con la melena dorada destellando al sol, aspirando la fragancia de una flor de color rosa intenso, ya no estuvo tan seguro. Capítulo 15. Clark. Bellamy condujo a Clark por una cuesta empinada, flanqueada de esbeltos árboles cuyas ramas se entrelazaban hasta formar una especie de bóveda. El silencio poseía una cualidad antigua, como si nada, ni siquiera el viento, hubiese perturbado la soledad de aquellos árboles desde hacía siglos. No estoy seguro de haberte dado las gracias por haber ayudado a Octavia, dijo Bellamy rompiendo el hechizo. Es tu forma de decir gracias, se burló ella. Me parece que es lo máximo que vas a conseguir. Bellamy la miró de reojo. Estas cosas no se me dan muy bien. Clark abrió la boca para replicar, pero antes de que pudiera decir nada tropezó con una piedra. Cuidado, dijo él con una carcajada. Le dio la mano para ayudarla a recuperar el equilibrio. Y por lo que parece, a ti no se te da muy bien andar. Esto no es andar, esto es una excursión, algo que ningún humano había hecho desde hace años. Así que no te metas conmigo. No pasa nada. En eso consiste la división de trabajos. Tú te encargas de mantenernos con vida y yo me encargo de mantenerte en pie. Bellamy apretó la mano de Clark en plan amistoso, y ella notó el hormigueo del rubor en la cara. No se había dado cuenta de que sus manos seguían unidas. Gracias, dijo ella separándose de él. Bellamy se detuvo al llegar a una zona donde el terreno volvía a ser llano. Por aquí, dijo y señaló a la izquierda. ¿Y qué? ¿Cómo acabaste por dedicarte a la medicina? Clark frunció el ceño, confundida. Bueno, era lo que más me gustaba. Tú no escogiste dedicarte a... Se mordió la lengua al darse cuenta, avergonzada, de que no tenía ni idea de a qué se dedicaba Bellamy allá en la nave. No era guardia, desde luego. Él la miró fijamente, como intentando leer en su semblante si hablaba en serio o en broma. En Walden, las cosas no funcionan así, dijo con aire meditabundo, mientras se internaba aún más en las sombras verdosas. Si tienes un expediente impecable y algo de suerte, puedes llegar a ser guardia. En caso contrario, te limitas a hacer lo mismo que tus padres. Clark procuró que su rostro no reflejase sorpresa. Sabía que los waldenitas no podían acceder a ciertos trabajos, claro, pero no había caído en la cuenta de que no tenían ninguna elección en absoluto. ¿Y a qué te dedicabas tú? Yo era... Bellamy apretó los labios. ¿Sabes qué? Da igual cuál fuera mi trabajo allí. Lo siento. Se apresuró a decir Clark. No pretendía... Tranquila. La interrumpió él, dando un paso adelante. Siguieron andando, ahora en un silencio más tenso. Espera. Susurró Bellamy y tendió un brazo para detenerla. Con un rápido movimiento sacó una flecha del carcac y levantó el arco. Enfocó los ojos en un punto donde la vegetación era tan frondosa que los matorrales apenas se diferenciaban de las sombras. En aquel instante, ella lo vio. Un rápido movimiento, el destello de un ojo. Clark contuvo el aliento al ver salir a un animal de entre las hojas, pequeño y marrón, con largas orejas en punta, que correteaba arriba y abajo, un conejo. Mientras lo miraban, el animalillo brincó hacia adelante, y parpadeando curioso, agitó un rabo que medía 2 veces su cuerpo. ¿No se supone que los conejos tienen el rabo pequeño y esponjoso? Se preguntó Clark. Pero antes de que pudiera recordar sus viejos apuntes de biología terrestre, advirtió que el codo de Bellamy retrocedía y dejó de pensar. Ahogó un grito cuando la flecha surcó el aire antes de clavarse en el pecho del animal.
Por un segundo, Clark se preguntó si estaría a tiempo de salvarlo, de correr hacia él, retirarle la flecha y aplicarle unos puntos de sutura. Bellamy la cogió del brazo y se lo apretó, solo lo justo para detenerla e infundirle tranquilidad. Aquel conejo contribuiría a mantenerlos con vida. Clark lo sabía. Le devolvería a Thalia algo de fuerza. Intentó cerrar los ojos, pero no podía despegarlos del animal. Todo va bien, dijo Bellamy en voz baja. Le he dado en el corazón. Casi no sufrirá. Tenía razón. El conejo dejó de retorcerse y se desplomó despacio. Luego se quedó inmóvil. Bellamy se volvió a mirar a Clark. Lo siento, sé que resulta desagradable ver sufrir a alguien. La recorrió un escalofrío que no tenía nada que ver con el conejo muerto. ¿A alguien? A algo. Se corrigió él, encogiéndose de hombros. A lo que sea. Clark observó cómo Bellamy corría hacia el conejo y se lo echaba al hombro. Por aquí, dijo él a continuación, haciendo un gesto con la cabeza. La tensión parecía haberse disipado. La sencilla captura había mejorado visiblemente el humor de Bellamy. ¿Y qué os pasa a Wells y a ti? Preguntó a la vez que se cambiaba de hombro la pieza. Clark intentó sentirse indignada, pero lo dejó correr. Estuvimos saliendo unos meses hace un tiempo, pero la cosa no salió bien. Bellamy rió por lo bajo. Sí, bueno, eso ya lo había deducido. Aguardó a que Clark se explicase. ¿Y bien? Insistió. ¿Qué pasó? Hizo algo imperdonable. En vez de tomarle el pelo o aprovechar la ocasión para meterse con Wells, Bellamy se puso muy serio. No creo que nada sea imperdonable, dijo en voz baja. No, si se hace con buena intención. Clark no respondió, pero no pudo evitar preguntarse si se refería a lo que había provocado el confinamiento de Octavia o a alguna otra cosa. Bellamy alzó la vista, como si las copas de los árboles hubieran captado su atención. Luego volvió a mirar a Clark. No digo que no hiciera algo terrible, me refiero a que entiendo más o menos cómo se siente. Acarició con el dedo el musgo amarillento que se ensortijaba alrededor de un tronco. Wells y yo somos los únicos que estamos aquí por propia elección, que hemos venido por un motivo. Clark se dispuso a replicar, pero se dio cuenta de que no sabía bien qué decir. A primera vista, los dos eran muy distintos. Wells, cuya fe en el orden y mando había provocado la ejecución de sus padres, y Bellamy, el impulsivo gualdenita que había retenido el canciller a punta de pistola. A pesar de todo, ambos estaban dispuestos a hacer lo que hiciera falta para salirse con la suya, para proteger a las personas que amaban. A lo mejor tienes razón, reconoció en voz baja, sorprendida de que Bellamy fuera tan perspicaz. Él se detuvo y luego aceleró el paso, emocionado de repente por algo que había visto. Estaba aquí arriba, dijo guiándola hacia un claro en pendiente. Flores blancas salpicaban toda la hierba, salvo por una zona chamuscada hacia el centro del prado. Trozos de nave yacían esparcidos como huesos. Clark echó a correr. Oyó que Bellamy la llamaba, pero no se molestó en volverse a mirar. Avanzando a trompicones, notó cómo la esperanza nacía en su pecho. Venga, 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 musitaba para sí mientras inspeccionaba los restos como si se hubiera trastornado. De repente las vio. Las cajas de metal que en su día fueron blancas, pero que habían perdido el color como consecuencia del polvo y las llamas. Cogió la que tenía más cerca y la sostuvo en alto. Tenía el pulso tan acelerado que apenas podía respirar. Clark toqueteó el cierre deformado. La caja no se abrió. El calor había soldado las bisagras. Nerviosa a más no poder, agitó la caja, rezando para que los medicamentos hubieran sobrevivido. Nunca en su vida había oído un sonido tan glorioso como el tintineo de los frascos. ¿Es el botiquín? Preguntó Bellamy sin aliento al llegar a su lado. ¿Puedes abrirlo? Clark le plantó la caja en el pecho. Él la levantó para examinar el cierre. A ver. Se sacó un cuchillo del bolsillo y unos cuantos movimientos rápidos. Forzó la cerradura del botiquín. La euforia se adueñó de Clark. Antes de saber lo que estaba haciendo, rodeó a Bellamy con los brazos. Tambaleándose hacia atrás, él se echó a reír. Le pasó los brazos por la cintura, la levantó en vilo y la hizo girar en el aire. Los colores del claro se fundieron en un borrón verde, dorado y azul, hasta que no quedó nada más en el mundo que la sonrisa de Bellamy y sus ojos luminosos. Por fin, él la dejó en tierra con cuidado, pero no la soltó. La estrechó con más fuerza,
y antes de que Clark tuviera tiempo de tomar aliento, la besó con mucha suavidad. Una vocecilla interna le decía a Clark que se retirase mientras estaba a tiempo, pero el aroma de la piel de Bellamy y la energía de su contacto la embriagaron. Sintió que se derretía en sus brazos, que se perdía a sí misma en el interior de aquel beso. Bellamy sabía alegría, y la alegría era aún más dulce allí en la tierra.